Muy buenas compañías, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí en esta segunda parte de la entrevista con el actor Javier Recio en el contexto de la creación del personaje. Muy buenas, Javi. Hola, Luis Miguel. Muy buenas. Y en esta parte vamos a hacer algunas preguntas que mis alumnos te han querido hacer y al final me harás tú una pregunta a mí, la que tú quieras, que yo no he querido saberla hasta el momento. Así que bueno, pues vamos a empezar. Me pregunta Maribel sobre el proceso de creación de Cuando fuimos dos. Tú y Antonio hicisteis una improvisación en un bar en la que simulabais que os conocíais. Sí, nosotros quisimos trabajar porque, bueno, la relación entre César y Eloy acabó siendo un poco fructuosa, pero antes de todo eso queríamos ver los orígenes. También hicimos una vez hacernos un regalo, ¿no? Preparar un regalo de él hacia mí, como de Antonio a Javier. Y yo un regalo a él, sabiendo lo que le podía gustar a él, como Javier a Antonio. Y el acercamiento a los personajes también tuvimos que, en un momento, sentimos que teníamos un hándicap, porque no éramos dos personas que nos acabásemos de conocer. Nos conocíamos de hacía años, no menos 15 años. Y habíamos trabajado en otras obras, ¿no? En Yerma, en Antígona, y la idea que teníamos el uno del otro era completamente diferente. Nos habíamos visto como compañeros de trabajo, pero tener que conectar en esa parte emocional que va más allá de la amistad y esa parte de conexión de atracción sexual, tenemos que trabajárnoslo muy mucho, ¿no? Sobre todo conociendo yo a mi querido Ismael, al cual le tengo mucho respeto, y que no hubiera ningún tipo de tensión. Entonces sí tuvimos que trabajarnos también un encuentro sensual con matices de sexualidad, para intentar despertar en nosotros la parte física de olores, sensaciones físicas de el calor del cuerpo, cuando se eriza la piel, el roce de unos labios en un cuello, pero buscar un entorno como una pareja que decide, tenemos un fin de semana de relax, ¿no? Pues nosotros lo hicimos así, tuvimos un encuentro íntimo para poder conectar con esa otra parte y buscar matices que nos sirvieran luego a la hora de llevarlo a cabo. Toda esa parte de preparación de los personajes ya la hicimos con la supervisión del director, con propuestas del director y con propuestas nuestras. Bien, creo que es interesante puntualizar y analizar esto, ¿vale? Este encuentro sexual, hombre, que realmente pues, tuvo una carga sexual importante, pero más allá de que fuese sexual o no, ¿qué tal te funciona a ti esta creación en laboratorio de recuerdos? Pues, generalizando, te puedo decir que siempre es una actitud bastante exitosa, o sea, funciona. Pero con Antonio quizás un poco más, porque nosotros estamos muy alejados de la relación que teníamos entre nosotros. Incluso al principio nos costaba mucho, más por un lado que por el otro, el poder besarnos. O sea, el hecho simple de acercarnos y darnos un beso que no pareciera que estábamos comiendo caracoles, ¿no? Sino el tener una persona cercana y darle un beso apasionado y un beso con matiz de deseo, o un beso sabiendo que la otra persona te ha engañado. Esos son matices, son besos distintos. Entonces lo que no podemos es intentar dar un beso que lo aglobe todo la primera vez, ¿no? Tenemos que disociar muy bien en qué momento se encuentra el personaje, en qué instante se encuentra el personaje, para saber qué tipo de gesto sexual o de intimidad tienes que utilizar, y que ese mismo beso o esa misma caricia no va a tener la misma carga ni va a tener la misma intención dependiendo de las circunstancias que estén pasando. Pero sí es importante, y aquí hilo con lo que me has preguntado, el hecho de trabajar previamente para después tener esos recuerdos y sacarlos en escena. Es decir, no voy a tirar de recuerdos de Javier tocando a otra persona, sino que en escena, en Cuando fuimos dos, tiraré de recuerdos que he creado ya previamente con Antonio y sacaré luego en escena entre César y Eloy.
Que eso que estabas diciendo tú antes, de dónde tiro yo para construir a mi personaje, cuáles son los límites, hasta dónde quiero llegar. Cuidado con hacerme daño o no hacerme daño, depende de dónde pueda hurgar, en qué parte de mí mismo. Yo personalmente creo que esta creación de recuerdos en un laboratorio es un arma magnífica para esto, ya sea en este contexto en el que tú puedes recurrir a ese recuerdo de esa conversación en el bar o a ese recuerdo de ese encuentro sexual, a ese recuerdo de ese olor, que la verdad a mí también me parece una herramienta clave, porque como que el olor es una cosa muy íntima, ¿no? Para mí el olfato y los olores son muy importantes. Y obviamente no puedo disociar al actor ¿sabes? De la persona. Yo cuando voy a hacer algo, a mí me funciona mucho el olfato. Y hay veces que tienes que dar con algunas personas donde, no sé, ¿no? Igual como le pasó a Vivian Leigh, ¿no? Con Clark Gable en Lo que el viento se llevó. Decía que él tenía una halitosis horrible y que ella tenía que lidiar con eso. A veces tenemos que utilizar la imaginación o otro tipo de, no sé, o te hablo de una halitosis como puede ser un olor corporal fuerte, que esa persona tenga un olor que aunque no sea fuerte, lo asocies a otra persona que tú conozcas y entonces puede manchar la emoción que tiene que tener la escena. Poco mucho, vamos. Es decir, ya no te hablo de una persona que no se haya duchado o que tenga falta de higiene, no. Una persona limpia y utiliza un perfume que a ti ya te trae un recuerdo. Igual si es importante, si vamos a hacer ensayos neutros, tener conciencia de que del mismo modo que vamos a trabajar una ropa de trabajo, cómoda, neutra, también ir un poco neutros en todos los sentidos. O sea, higiene, pero a lo mejor no llevar un exceso de aroma si a lo mejor lo que queremos es conectar con algo. Ahora, si mi intención es desatar en ti una emoción y yo ya tengo información tuya, puedo utilizar eso del aroma. Puedo perfumarme, llevar algo que sepa que a ti te va a despertar esa emoción y jugar. Es un poco como ser estratega. Si yo sé que ese día, si te toco la oreja, te pones tonto, ¿no? Como podría ser el caso de Antonio en César y Eloy. Javier sabe que a Antonio le podía poner tonto que le tocara la oreja. Y si en la escena en la que yo necesito que él se entregue un poco más, le toca la oreja, estoy utilizando esa herramienta. Y esto sería algo muy personal, que igual a otra persona le toca la oreja y no siente nada. Eso es muy importante, ese trabajo previo de qué puedo obtener de ti con todos los sentidos para saber qué voy a utilizar contigo cuando estén en los ensayos y que vamos a fijar cuando ya se vaya a hacer la representación. Incluso creo que la improvisación es una herramienta clave también, ¿no? Para que de pronto puedan ocurrir este tipo de cosas en las que descubras cosas del otro actor, ¿no? En el que quizás pues, en una improvisación o con un margen de improvisación le tocas una parte de su cuerpo y hay una reacción en él, ¿no? Claro, tú imagínate que en la escena parece que tienes que abrazar a esa persona por los hombros y bajar. Y a lo mejor esa persona tiene muchísimas cosquillas. ¿Hasta qué punto esa persona se tiene que trabajar en no sentir cosquillas o modificar el movimiento y empezar por otra zona? Si esa persona tiene ese hándicap que no puede modificar, lo que es superior a esa persona, o que hagamos un trabajo de asociar esas cosquillas a algo completamente diferente. Que esa persona pueda disociar las cosquillas en los hombros a me vas a meter la mano debajo de la axila y me vas a hacer cosquillas. No. Sino esta cosquilla por los hombros, si yo cambio el sentido con el cual lo tengo relacionado a una emoción, a una persona que se acerca a mí con obsesión, ten por seguro que si asocio las cosquillas a una persona que me maltrata psicológicamente, no me va a hacer reír. No voy a pensar que vas a ponerme la mano debajo de la sila y me vas a hacer reír, sino que puedo sentir pavor, puedo sentir horror, odio, miedo. ¿Hasta qué punto el mismo gesto que has utilizado antes con el actor, ahora con el personaje,
ya no te sirve. Muy bien, pues mira, tenemos otra pregunta del amigo Carlos Carballo. Venga. ¿Cuál es la interpretación que has hecho tú, tu interpretación favorita? Por cualquier motivo, explícanos por qué. Interpretación favorita. Sí, el personaje con el que más hayas disfrutado, la obra con la que más hayas disfrutado, la vez que tú mejor te lo has pasado en un escenario y por qué. A ver, creo que es difícil quedarme solamente con uno, pero es verdad que tengo como algo anclado aquí con Sancho Ortiz, de La Estrella de Sevilla, en la escena que hace con Estrella Tavera, la hermana de Busto Tavera, en el momento de la liberación, y ese personaje para mí, cuando lo interpreté, fue todo un regalo. Pero de la mano de ese te diría que me gustó muchísimo interpretar a Don Álvaro, de Don Álvaro La Fuerza del Sino, porque fue una representación completamente altruista en la Facultad de Filología para apoyar a una compañera de trabajo que estaba haciendo Filología Hispánica. Y me apetecía hacer algo en el momento que estaban estudiando a don Juan Tenorio y de la mano estaban estudiando también a Duque de Rivas. Y le propuse hacer el monólogo en clase. Fue una interrupción en clase, hacerlo, cerrar la puerta, marcharme e irme. Pero fue muy reconfortante. Y trabajarlo sin pensar que lo iba a poner más veces, solamente como una actuación de una sola vez, para mí marcó también algo muy... O sea, de esas experiencias que, como tiene experiencias vitales de otros aspectos, a nivel actoral, me dejó un muy buen sabor de boca. Yo creo que cuando una experiencia te deja un sabor dulce, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Y sabes que sí. Y puedo decirte que quizás Sancho Ortiz y Don Álvaro podrían ser los dos personajes que más sabor dulce me han dejado la boca, ¿no? Inmaculada Alonso nos pregunta qué fue lo que te motivó a ser actor. Y yo añado a esa pregunta, ¿cómo empezaste? Pues igual empecé hace mucho más tiempo del que yo creo recordar, pero la primera vez que hice teatro fue estando en octavo de EGB, ¿vale? Ya no te hablo de la ESO, para una obra que se iba a hacer a fin de curso. Yo hacía de padre de una de mi clase. Al final pasó algo, no me acuerdo qué ocurrió, pero no se hizo la obra, no se llevó a cabo, eran como extraescolares que estábamos haciendo y no se hizo, pero me quedó la cosa de, oye, a mí esto me gusta, quiero probar un poco más. Entonces, posterior a eso, lo que hice fue que estaba metido en un grupo joven en la iglesia y había como varios departamentos, ¿no? La parte creativa, de hacer los carteles para pintar la iglesia, poner como carteles dependiendo de si ahora viene Adviento, ahora viene tal fiesta, viene Pascua, viene tal cual. Se creó un taller de teatro, además del taller de coro y todo esto, y yo como para cantar, soy un negado, canto siempre, canto en la ducha, canto en mi casa, pero canto fatal. Tengo un oído enfrente del otro. Pues me decidí vamos a darle una oportunidad a esto que se me había quedado ahí un poquito clavado, que era el actuar, y me gustó mucho. Entonces, Manuel Mudarra me dio una masterclass un par de fines de semana y fue un trabajo muy de cuerpo. Me gustó mucho. Y a raíz de ahí ya fue como una pulsión, algo que te va despertando y vas decidiendo que quieres hacerlo. Entonces, un día me desperté con la ganas de decir, ¿y si hago animación? No sabía si hacer animación o hacer interpretación actoral y me informé. Vi lo de que había escuelas de teatro, clases de interpretación, había escuchado algo de Viento Sur, había escuchado algo del CAT en Sevilla, pero quería hacer como una formación reglada y lo que hice fue en 2002, me preparé para las pruebas de acceso a la Escuela de Arte Dramático y ahí empezó este camino de luz y de color hasta el día de hoy, que a veces más intensamente... ¿Cómo asumió la familia que tú quisieras estudiar arte dramático?
Pues cuando yo decidí, y yo comuniqué en mi casa, que quería dejar la carrera que estaba haciendo en ese momento, que era filología inglesa, para dedicarme al teatro, me dijeron que vale, que si era lo que quería hacer, que lo hiciera, pero que ellos no me lo iban a pagar, que ellos no me iban a ayudar económicamente. Yo le dije que, bueno, que no se preocuparan, que yo me iba a buscar un trabajo y que lo iba a costear, que lo iba a hacer por mi cuenta. Entonces, simultáneamente, el primer año, cuando ya entré, el primer año no me dieron beca, pero a partir del segundo ya sí me lo dieron porque iba sacando los años limpios. Pues el primer año de cualquier cosa que me saliera a trabajo lo iba cogiendo. Y así me iba pagando, pues sí, un maletín de maquillaje, o me pagaba unas botas de flamenco, un maillot para expresión corporal, en fin, un poco. Entonces ya cuando mis padres vieron que realmente me apasionaba, que me gustaba, vinieron a verme en alguna representación y veían que realmente quería hacer aquello, empezaron a apoyarme más. Bueno, pues Javi, Ah, mira, no, se me queda aquí una duda que me ha surgido. Venga. Como actor, Javi, ¿cuál crees tú que es tu punto fuerte y cuál crees tú que es tu punto más flaco? Ahí te he pillado, ¿eh? No, bueno, sí. Claro, a veces pienso el que se dice de mí o el que yo creo tener, porque debido a, obviamente, al instrumento que tenemos, ¿no? Yo creo que todos podemos tener un instrumento y luego tenemos que afinarlo. Yo tengo un físico de un tipo de características distinto a otro tipo de físico que también me va a dar el que se me pueda encasillar en ciertos personajes. Entonces, si también es verdad que no siempre he hecho de galán o de malo, pero la mayoría de las veces siempre ha sido así. Entonces, si me hablas de cuál ha sido mi punto fuerte, pues igual explotar un poco, aunque a regañadientes a veces, el papel de galán, ¿no? Y el papel de malvado. Entonces, te diría que he utilizado todas las herramientas que he tenido en mi poder para la construcción física, para la voz y la psicología para acercarme más a esos dos personajes, ¿no? Personaje de buenazo, personaje masculino, príncipe, figura clásica, bailarín, y también la misma figura, pero llevado al extremo de la maldad. Muy bien, señor Recio. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Se siente usted cómodo? ¿Lo he tratado bien? Me siento muy cómodo, la verdad que sí. Agradezco mucho a la gente que ha tomado un ratito también para quererme hacer alguna pregunta y que espero que le haya respondido como esperaban. Si hay alguna más ahí y quieren hacerla posteriormente, estoy abierto a poderla contestar en cualquier momento. Bueno, Javi, pues nada, como vamos a hacer siempre, pues nada, ahora el entrevistado pues me tiene que hacer una pregunta a mí, la que usted crea conveniente, yo no la sé y me dejo sorprender. De acuerdo, pues no podía irme de aquí sin hacerte una pregunta, ¿vale? Y la pregunta es la siguiente. Luis Miguel Rodríguez Luna, ¿cuál ha sido tu reto teatral que consiguieras llevar a cabo y del que estés más orgulloso? Uf, tío, qué difícil. Hombre, sí, te podía haber Pues... preguntado, ¿quién es Stanislavski? ¿Quién es Grotowski? Un nota. ¿Qué opinas de Concha Tábora? Pues mira, Javi, yo soy una persona muy exigente. Entonces, te podría decir que, aunque parezca un cliché, mi mayor reto personal es que mi último trabajo siempre sea el mejor. El mejor en un criterio personal mío. Te quiero decir, yo me exijo tener una evolución constante. Yo entiendo también que no siempre se puede conseguir, ¿no? Que quizá de pronto en un trabajo pues tienes una brillantez
que en el siguiente trabajo no. Pero yo procuro siempre estudiarme a mí mismo, estudiar mi forma de hacer las cosas para que siempre sea lo último que hago lo mejor. Y no tiene por qué ser lo más caro, o no tiene por qué ser lo que más le guste al público, pero sí que en unos criterios personales de mi forma de hacer teatro, de mi diseño de los espectáculos, pues intento que sea así, la verdad. Y eso, pues, es una constante prueba, o al menos yo lo vivo así. La exigencia cada vez es más alta y procuro no bajar el listón. Quiero decir, si yo tengo un espectáculo que me da una exigencia X probablemente por unos motivos económicos, al final, pues procuro mantener la exigencia de ese aprendizaje, aunque el siguiente trabajo sea de lo que podemos conocer como teatro pobre o como teatro alternativo, pero que esa exigencia yo me la quedo para mí. Entonces, mantener ese nivel de estrés positivo, esa exigencia, pues sí que es actualmente mi reto del día a día. Que ahora mismo estoy con Macbeth, que sea mejor que Poema del Cantejondo. Que Poema del Cantejondo fuese mejor que cuando fuimos dos. Que El Maleficio de la Mariposa sea mejor que Macbeth. Esa es la línea, ese es el reto, ese es el camino que yo me marco. No sé si te referías a eso o que si te quedas contento con la respuesta. Sí, me quedo contento. ¿Verdad? Yo te lanzo la pregunta y lo que quiero es que me dé la respuesta que tú deseas darme, no la que yo deseo escuchar, que no sé cuál podía ser. En este caso... Mayor reto está por venir, Javi. No, me refiero que es verdad que el reto, ¿no? de haber hecho una cosa y sentirte orgulloso. Sí, pero es como si no tenemos ese impulso, ¿no? Esa pulsión de seguir avanzando y seguir haciendo cosas, mejorarlas, ¿no? Si no somos conscientes de lo que ha estado antes o lo que va a venir en el futuro, no se considera eso estar muerto, no habría que estar en movimiento y continuamente creciendo, pues me parece tu punto de vista bastante clave, ¿no? Que el trabajo no es algo que has hecho, sino algo que haces y creas y siempre tienes ganas de como más y mejor, ¿no? Como sí. Ahora, si yo ahora hiciera Antígona, ¿cómo la haría hoy? Si hoy hiciera Yerma, ¿cómo la haría hoy, no como la hice anteriormente? Si hoy, y no hace mucho tiempo, hiciera Cuando fuimos dos, ¿la haría exactamente igual en mi sentido al el hoy que hice o lo haría diferente? Sí, tenemos unos conocimientos y un feedback también recibido por el público que igual te impulsan ahora como trampolín a hacerlo de un modo diferente y mejorado. Seguro que sí, seguro que sí. Sería imposible no hacerlo, ¿no? Incluso, te pongo como ejemplo cuando fuimos dos, ¿no? Nada que ver la primera representación, el día del estreno, con la última que hicimos en Casada, ¿no? Que era mucho más intimista. La sensación que yo tengo, ¿no? De lo que tú muchas veces has dicho, Javi, la representación, ¿no? Que se va haciendo y otra vez y se vuelve a presentar y se vuelve a presentar y se vuelve a presentar y es inevitable que cambie. Es así. Así es. El cambio también llega a la escena, entonces podemos anclarnos a representar como volver a presentar, pero nunca es igual, es algo que diferencia bastante al cine del teatro. Vamos a volver a presentar algo, pero nunca va a ser exactamente igual. El otro día, hablando con el amigo Roberto Cuadros, que vendrá aquí también a analizar la obra de Lorca, yo me encendí mucho, no contra él, ¿no? sino porque yo, o sea, respeto, entiendo e incluso me gustan estas nuevas formas
formas de expresión en las que hay representaciones online. Pero para mí, eso no es teatro. O sea, para mí el teatro requiere del feedback de energía que hay entre el público y el espectador. Y si no hay eso, pues es algo que puede ser maravilloso, pero que no es teatro. Puede ser un telefilm, puede ser un cortometraje, puede ser un mediometraje, puede ser lo que tú quieras. Pero teatro, lo que yo entiendo por teatro no es, la verdad. Yo creo que el teatro tiene parte de la briega, ¿no? De cuando tú estás ahí metido, imagínate, en una tragedia, sí, en una comedia, como el público no se ría, te ha hecho la Pascua, ¿no? Pero en una tragedia tú, en ese silencio, tú estás sintiendo al público, ¿no? Que está el público casi levantándose del asiento contigo, ¿no? Y para mí, eso es una de las claves del teatro, ¿no? Cómo se produce la catarsis de los sentimientos entre el público y el espectador. Bueno, obviamente, sí, es que sin público no hay teatro. Está claro. Aunque haya una persona, ¿no? Pasó una vez cuando coincidió que nos pusieron una representación y aquí en Sevilla era el fin de semana de Territorios. Y fueron a vernos 7 personas, ¿no? Entonces es verdad que había, por ciertas personas de la compañía, había como una desmotivación, ¿no? Quizás yo, como me acostumbro mucho a maquillar algunas veces la realidad o sencillamente a ser más resolutivo, tuvimos una ocasión fabulosa para grabar la obra ese día. Había cita por parte del público, pero es que igualmente cuando tú eres actor te expones a que, según qué circunstancias se estén dando, puedes tener 10 personas, 20 personas, 40 personas, dependiendo de la sala, 90 personas o 6 personas. Pero para mí es clave que incluso para una persona que haya pagado su entrada, no sé, creo que la energía no puede caer y siempre habrá teatro mientras que haya un espectador. Sí, sí. Totalmente de acuerdo con usted, señor Recio. Lo veo mañana para ensayar. Mañana nos vemos. Estudie usted. Con Susan Galiano. Estudie usted. Tiene que estudiar. Prometido. Eso es. Que bueno, Javi, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguro que mis alumnos y la gente que nos pueda ver por otros medios, pues tienen la oportunidad de aprender contigo y de tu experiencia. Y nada, pues a vosotros muchísimas gracias por estar aquí. Los que habéis llegado hasta aquí, pues doble o triple agradecimiento. Nos vemos pronto. Mucha mierda. Gracias.